fe no es una opción, es una necesidad. Como siempre, dos recomendaciones. Número uno, no se distraiga, por favor. Y número dos, haga anotaciones, no le deje todo a su memoria. Hay gente que va saliendo del servicio y le pregunta al otro: ¿y cómo estuvo el servicio? Poderosísimo. ¿De qué predicó el pastor? No sé, pero eso estuvo bueno. Sí, señor. No, hermano, no le deje todo a su memoria, haga anotaciones. Vivir por fe no es una opción, es una necesidad. Hoy vengo a darle una palabra de fe. Escúcheme, yo pudiera darle una palabra de ánimo, pero escúchame lo que le voy a decir. El ánimo no le va a sacar de su situación. El ánimo no lo va a sacar de la enfermedad. El ánimo no lo va a sacar de lo que usted necesita. Pero la fe le va a cambiar todo. Se lo voy a repetir. La fe le va a cambiar todo. Amén. Yo vine a decirle que esta recta final del 2025 es necesario tener una fe inconmovible. Amén. Sí, señor. Míreme, la fe es una necesidad. Abra su Biblia, por favor, libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, por favor. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Se lo voy a repetir. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuando yo leí este texto, iglesia, entendí que Dios no nos está dando un consejo. Dios nos está dando un mandato. Se lo voy a repetir. Dios no nos está dando un consejo. Mira, si quieren, viva por fe. No, esto es una orden, esto es un mandato. Vivir por fe no es una opción. Vivir por fe es una necesidad. Escúcheme, un mandato no es una opción. Y Dios nos dice que el justo solo tiene una opción para vivir, y esto es a través de la fe. Hoy muchos tienen la fe como una opción, como una llanta de repuesto. Solo cuando tienen una crisis buscan ejercitar su fe, pero la Biblia no dice eso. Óigame, en este tiempo es una necesidad vivir por fe. Amén. ¿Alguien lo recibe? ¿Qué es la fe? Le voy a regalar una definición de fe, simple y sencilla. Fe es la habilidad de creerle a Dios. Se lo voy a repetir. Fe es la habilidad de creerle a Dios. Escúcheme lo que le digo. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Y cuando hablamos de fe, fe es la habilidad de creerle a Dios. Cuando usted está enfermo, usted necesita fe para creer que Dios puede sanarlo. Cuando usted está en una situación difícil, usted necesita fe para creer que Dios puede sacarlo de esa crisis. Cuando usted no tiene que comer, usted necesita fe para saber que Dios suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Quién le viene a predicar esta noche? La fe es lo que conecta su vida con el cielo. Se lo repito, la fe es lo que conecta su vida con el cielo. Le pregunto, ¿cuántos han ido al cielo? Entonces, ¿por qué creen que hay un cielo? Por fe, claro. ¿Cuántos han visto a Dios? Entonces, ¿por qué usted cree que hay un Dios? Diga conmigo, por fe. Por fe. Por fe en lo que en este libro está escrito. Por fe yo creo que esto es inspiración divina. Sí, escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Por fe yo creo lo que ésta declara y lo que ésta dice. Por fe yo creo que un día Cristo vendrá por su iglesia y nos iremos con Él. ¿Alguien cree conmigo en esta noche? Sí. Por fe. Creemos por fe. Y aquí tenemos que hacerlo dos cosas importantes. Es entender que la fe es lo que conecta nuestra vida con el cielo. Cada momento difícil nos va a revelar dos cosas de nosotros. ¿Cuántos han pasado momentos difíciles? Estamos terminando el año. Yo no sé por cuántos valles usted atravesó, por cuántos desiertos usted atravesó, por cuántas necesidades, cuánta enfermedad, cuántas circunstancias. Pero le voy a enseñar algo en esta noche. Cada momento difícil nos revela dos cosas de nosotros. Número uno, quiénes somos, y número dos, en quién creemos. Sí, señor.
Si usted después de una crisis se tambaleó, tiró la toalla o se apartó, su fe no tenía buen fundamento. Ojo ahí. Por el contrario, si usted en medio de la crisis se fortaleció, creyó esperanza contra esperanza, avanzó, caminó, déjeme decirle que usted es del remanente de los hombres y de las mujeres de fe. Oído, la fe no es para el paso, la fe es para terminar el camino. Amén. Escucha esta revelación. Si nosotros removemos la fe en Dios, ya no nos queda nada. Si usted quita la fe de su cristianismo, ¿de qué se agarra? Porque la fe es lo que me lleva a mí en medio de la necesidad a creer que Dios me puede proveer. La fe es lo que me lleva a mí, Jairo, en medio de una enfermedad a creer que Dios me puede sanar. La fe es la que me lleva a mí a creer que la familia mía que no conoce de Cristo va a conocer de Cristo. Por la fe yo los veo cambiados, por la fe yo los veo en la iglesia, por la fe yo los veo salvos. Sí, ¿Por Señor. qué? Porque la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y yo creo esa promesa por fe y yo la activo sobre mi familia. ¿Cuánto la activan sobre su familia? Por fe, mi hermano. Por fe, yo creo, mi querida Joana, que si yo muero esta noche, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Sí, Señor. Por fe. Por eso, si hay algo que usted tiene que fortalecer, es la fe. Amén. Para enfrentar un 2026 y creer que es un año de promesas cumplidas, usted tiene que ejercitar la fe. Claro. Usted tiene que creer en esa palabra. Usted tiene que caminar por esa palabra. Como se lo dije ahora, la fe no es para el paso, la fe es para terminar el camino. Por la fe, yo la veo sana en el nombre de Jesús. No me interesa el dictamen que el médico haya dicho. Por la fe, yo te veo sana, porque la Biblia dice que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Por fe. Por fe oramos y Dios hace milagros. Amén. Por fe oramos y Dios restaura matrimonios. Por fe oramos y los hijos rebeldes cambian. Por fe oramos y vemos cambios en nuestra ciudad, en nuestra nación. Por fe. Escuche esto. La verdadera fe persevera hasta el final. Lucas capítulo 22, versículo 31. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31, ¿ya lo tiene? Diga amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe. Oiga la voz de Jesús hablando. Pedrito, Satanás te pidió, te quiere sacudir, te quiere pasar ahí por donde asustan. Pero tranquilo, yo estoy orando para que tu fe no falte. Míreme, en el 2026 vendrán zarandas, vendrán pruebas, vendrán crisis, pero Jesús dijo: ruego para que tu fe no falte, ruego para que tu fe no falte. En medio de la zaranda tu fe no va a faltar, en medio del momento difícil tu fe no va a faltar, porque Dios está rogando para que nuestra fe no falte. Escúchame, ninguna crisis, ningún problema, ninguna enfermedad puede ser más grande que tu fe. Sí, Señor. Hay serios problemas en el cristianismo de hoy en día, porque creemos que la enfermedad es más grande que Dios, porque creemos aún que el enemigo es más grande que Dios. No olvides, hermano, Dios es más grande que todo dictamen médico. Correcto. Dios es más grande que la enfermedad. Dios es más poderoso que cualquier brujo, cualquier hechicero, cualquier satanista, cualquier macumba, cualquier chamán. Dios es más poderoso. Sí, Señor. Siempre me gustó una imagen que sacó una emisora de radio cuando trabajábamos en Estéreo Visión, que decía: no le cuentes a Dios tus problemas, dile a tus problemas que tienes un gran Dios. ¡Ey! Sí, Pero Señor. generalmente vemos el problema de ese tamaño y a Dios lo vemos así. No, hermano, olvídese, Dios es más poderoso.
Dios es más poderoso que el mismo infierno, hermano. Correcto. Y usted tiene que creerlo. El 2026 vamos a caminar en fe. El 2026 vamos a creerle a Dios. El 2026 vamos a caminar esperanza contra esperanza. Aunque yo no vea nada, yo voy a creer. Porque la verdadera fe no es por vista. La verdadera fe es creer lo que yo no veo. Fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Por eso tus labios tienen que estar alineados a la fe. Correcto. Porque hay gente que la fe se le escapa por aquí. Porque solo viven confesando lo negativo, solo viven confesando no puedo, solo viven confesando muy duro, solo viven confesando muy difícil, solo viven confesando me voy a morir, solo viven confesando ay Dios me dio este año, pero yo creo que ya el otro no. Olvídese, hermano, usted no se muere cuando el diablo quiere, usted se muere cuando Dios ha terminado su ¡Ey! ¡Sí, Señor! Hermano, Así usted es, va a ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. ¿A quién está predicando eso? Aleluya, así será. Fe. Cuando usted se levanta en la mañana y ve la cena vacía, fe para ponerle las manos a esa cena y decir está vacía, pero yo te veo llena en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuántas veces yo le he puesto las manos a mi cartera que está vacía? ¿Sabe cuántas veces yo le he contado a usted las veces que yo me he levantado y ni a la cena está vacía? Y yo no me pongo a llorar, no me pongo a reclamarle a Dios, no me pongo a brincar ahí o a enojarme con Dios, no, yo le pongo las manos y digo, la Biblia dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Escúchame bien a la cena, mi Biblia dice que mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús. Hasta le soplo en el nombre de Jesús. Así es, soplo de vida. Porque se lo dije el domingo, la fe no es estática. Hay que accionar. La fe camina, la fe Señor. se mueve, la fe muevo da eso. pasos en fe, Amén. da pasos de gigante. Amén. Cántalo. Nunca se me olvida, hace 12 años atrás, hermano Jorge, estaba en Honduras, estábamos en una gira predicando allá en una iglesia que teníamos. Habíamos levantado casa de restauración. Este próximo año cumplimos 12 años. Habíamos nacido en una cochera ahí. A los 2 meses tuvimos que cerrar la cochera porque nos cobraban cualquier cosita. Pero éramos muy pocos, éramos 5 o 6 personas. Tuvimos que cerrar la cochera. Yo me fui para Honduras y cada iglesia donde iba a predicar, Dios me decía lo mismo: el justo por la fe vivirá. Iba a predicar a otra iglesia y me decían: el justo por la fe vivirá. Iba a predicar a otra iglesia y me decía lo mismo: así te dice el Señor, el justo por la fe vivirá. Recuerdo que el día que me despidieron, oraron por mí porque ya regresaba a Costa Rica. Me dice el pastor Ramón Alcántara: Dios me muestra que cuando llegues a Costa Rica tienes que dar un salto de fe, no un paso, un salto de fe. Y cuando yo llego a Costa Rica, al siguiente día me llama el apóstol Jasper McDonald y me dice: hijo, estoy alquilando un local en Heredia Centro, véngase conmigo y compartimos local. Cada iglesia paga $1 millón. No podía pagar, tuve que cerrar la cochera donde pagábamos 100,000 pesos, 100,000 por mes, y ahora me están ofreciendo pagar $1 millón por mes. Pero ¿sabe de qué me acordé? Del justo por la fe vivirá. ¿Sabe de qué me acordé? Que no era un paso lo que tenía que dar, era un salto de fe. ¿Y sabe qué le dije al apóstol? Dígame a qué hora le deposito y dígame cuándo nos pasamos. Aleluya. Dice: no, tranquilo, en 15 días necesito el dinero. En 15 días firmamos el contrato. En 15 días Dios empezó a mover gente que no sabía nada. Gente me llamaba y me decía: pastor, es cierto que abrió iglesia. Dios me dijo que le depositaron una ofrendita. Pastor, es cierto que abrió iglesia en Heredia. Dios me dijo que cuando me di cuenta no tenía $1 millón, tenía $1,5 millones. Gloria a Dios. Y éramos solo 7 personas. No podíamos pagar 100,000 en una cochera y ahora 7 personas íbamos a pagar $1 millón. Explíqueme. Fuera de agua, fuera de luz, fuera de internet y fuera de todos los gastos que una iglesia tiene. No me pregunte todo cómo, pero el día que inauguramos no cabía la gente.
inauguramos a las 3 de la tarde. ¿Quién hace un servicio en Heredia a las 3 de la tarde? Nadie. Sí, Señor. O sea, de eso teníamos esa situación, porque él fue el que firmó el contrato. Él tenía el servicio a las 10 de la mañana. Miren, clavó a las 3 de la tarde. ¿Quién se congrega a las 3 de la tarde? Bueno, el día que inauguramos Hermana Ligia, estaba a reventar el lugar. Y a partir de ahí fue solo gloria. Correcto. Solo gloria. Estuvimos 5 años en ese lugar y pagábamos el alquiler Mavín una semana antes. Cayó la pandemia y por causa de la pandemia se perdió el local y tenemos 5 años de estar aquí. Vamos para 6 años de estar aquí. ¿Por qué? Porque caminamos por fe, no por vista. Si yo me hubiera puesto a pensar en no, si no voy a pagar 100,000, ¿cómo voy a pagar 1,000,000? ¿Qué le pasa a ese hombre ofreciéndome esas cosas? Ay, Dios, no, mejor no. ¿Sabe qué pasaría? Que ninguno de ustedes estuviera sentado aquí hoy. Si yo no le hubiera creído a Dios, no te hubiera conocido mi amada. No hubiera conocido a esta muñeca que está a la par tuya. No hubiera conocido a ninguno de ustedes, hermanos, pero el justo por la fe vivirá. Amén. Usted le va a creer a Dios en el 2026 y yo te digo de parte de Dios que vas a ver su gloria. Amén. Abra la Biblia nuevamente, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Es un verso muy corto, pero muy revelador. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Porque por fe, no. Escúchenme, solo 2 opciones tenemos. Caminar por vista o caminar por fe. Lo decide usted, no lo decide Dios. O caminas por vista o caminas por fe. Te voy a enseñar qué es caminar por vista. Caminar por vista es caminar por los sentidos, es caminar por lo que usted ve, es caminar por lo que usted oye, es caminar por lo que usted palpa, es caminar por lo que usted huele. Y aquel que camina así, no camina por fe. La meta del diablo es reducir a los cristianos a seres naturales. Déjeme explicarle esto. No es que los cristianos seamos extraterrestres, es que a nosotros se nos dio algo que el mundo no tiene, y es la fe. Cuando usted deja de vivir por fe, se convierte en un ser natural que ahora vive por lo que ve, ahora vive por lo que siente, ahora vive por lo que oye. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: por fe andamos y no por vista. Sí, Señor. No camine por lo que ve. Porque si usted camina por lo que ve, se va a decepcionar, se va a entristecer. Si usted camina por lo que ve, se va a encerrar en una casa y no va a salir nunca más. ¿Cierto? Si usted camina por lo que oye, ¿qué se oye hoy en nuestro país? ¿Qué se oye en el barrio donde usted vive? ¿Qué es lo que habla la vecina que usted escucha? ¿Qué es lo que se habla en su casa? Si usted camina por lo que oye, usted no va a caminar por fe. Si usted camina por vista, se va a deprimir, se va a agobiar de ver tanta cosa que pasa en el mundo hoy. Pero si usted vive por fe, usted vivirá por la palabra y no por lo que dice el noticiero. Usted sabrá que esa situación que está viviendo va a pasar y Dios le va a abrir la puerta de bendición y todo va a haber obrado para bien. Alguien dice amén a la palabra, alguien dice que lo recibe en el nombre de Jesús. Deje de vivir por lo que ve, hermano, porque generalmente lo que vemos no es lo que Dios tiene para nosotros. Cuando yo cruzo la puerta de este lugar, yo ni levanto la vista para ver esto, porque esto no es lo que Dios tiene para nosotros. Le doy gracias a Dios por estar aquí. Amén. Pero esto no es lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un gran terreno para nosotros. Amén. Ahí vamos a construir una gran iglesia. Amén. Ahí vamos a realizar la visión que Dios nos ha dado. Le doy gracias a Dios por esto, pero yo no vivo esto. Correcto. No vivo por la vista, vivo por fe. Oiga esto. La fe trae a nuestra vida la realidad del Dios sobrenatural. Se lo repito. La fe trae a nuestra vida la realidad del Dios sobrenatural. Hebreos capítulo 11, versículo 1, por favor. Pero vamos a leer varias cosas en este libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Llegó, dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de qué, ya entendió, de lo que usted no está viendo, pero está creyendo. Pero vea lo que dice el 2: porque por ella, ¿quién es ella? Diga conmigo, la fe.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que no se ve fue hecho. De modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún habla por ella. Verso 5. Por la fe fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. ¿Usted lo cree? Pero cuando usted lee este verso, en todos los versos que dice por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, escuche esto: si usted no camina por fe, usted nunca caminará en lo sobrenatural. Sí, Señor. Nunca conocerá a Dios de los milagros y nunca conocerá a Dios de los imposibles. Hoy la iglesia ha entrado en un peligro. Cuando hablo de la iglesia no hablo de esta, hablo a nivel general. Y es que muchos predican que los milagros no son para hoy. Qué fuerte eso. Muchos no creen que Jesús sana todavía. Muchos no creen que Jesús liberta todavía. Un día hablaba yo con un hombre de Dios y me decía: es que en el libro de los Hechos leemos milagro tras milagro tras milagro, porque como el cristianismo estaba empezando, era importante que esa gente viera el poder de Dios. Y yo le dije: ¿y hoy no es necesario verlo? ¿Cierto? Hoy no es necesario ver milagros, hoy no es necesario ver el poder de Dios, hoy no es necesario ver que Dios todavía sana, todavía liberta, todavía transforma, todavía restaura. El Dios de la Biblia es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. ¿Qué me dice eso? Que el Dios que sanó ayer también sana hoy. El Dios que libertó ayer también liberta hoy. El Dios que resucitó ayer también resucita hoy. El Dios que restauró ayer también restaura hoy. Es el mismo Dios. Esta es una iglesia donde por la fe creemos en lo sobrenatural, creemos en un Dios que sana, creemos en un Dios que liberta. En esta iglesia hemos orado por cánceres y Dios los sana. Hemos orado a distancia, hermano. A distancia hemos orado. Yo no sé si mi hermana Graciela está ahí conectada, pero ella lo va a ver mañana. Mi hermana Graciela vive en Punta del Este, Uruguay. ¿A cuántos kilómetros está eso? Y a nosotros nos llegó un papelito, una petición de oración, orar por una hermana de Uruguay que tiene cáncer. Y desde aquí dijimos: en el nombre de Jesús, por la palabra, por el Espíritu Santo, Dios te sana. Y el año pasado tuvimos a Graciela, viajó desde Uruguay hasta aquí para dar el testimonio, sana totalmente. Correcto. Desde aquí hemos orado por gente en México, por gente en República Dominicana, por gente en Colombia, por gente en España, por gente de diversos países. Y luego nos entran los testimonios: pastor, Dios obró, pastor, Dios hizo el milagro, pastor, Dios abrió la puerta, pastor, Dios nos dijo. Y aquí mismo hemos orado. Nunca se me olvida tu testimonio, Tigre, hace un año atrás. Perforado tenía el oído. Le hablaron de operación. Y en un miércoles acá oramos, lo ungimos y le pusimos las manos. Y cuando fue al hospital no tenía absolutamente nada. Estaba cerrado, estaba restaurado. Te operaron. Te volvió a fallar el oído. Has tenido problemas. Has tenido dolores, porque el Dios sobrenatural cuando hace algo lo hace perfecto. Amén. Y no hace cosas a media. Así que vamos, iglesia, vamos a creer a Dios por milagros, vamos a creer a Dios por sobrenaturalidad, vamos a creer a Dios por imposibles. A Dios no hay nada imposible. Le voy a decir algo, iglesia. Un día yo me levanté en fe y decidí creerle a Dios, porque vivir por fe es una decisión. Yo voy a repetir eso, yo voy a repetirlo. Un día yo me levanté en fe y decidí creerle a Dios, porque vivir por fe es una decisión. Jairo, ¿usted decide creer o usted decide no creer? Punto final. Exacto. Hay gente que le cree más al médico que a Dios.
Porque van donde el médico y el médico les dice cáncer. Vienen a la iglesia y Dios les dice sanos. Pero el médico dijo que era cáncer. Pero el médico dijo que me quedaban 3 meses. Pero Dios te está diciendo sano. Y Dios está por encima de todo dictamen médico. Dios está por encima de toda enfermedad, llámese como se llame. Para Dios no hay nada imposible. Señor. Aplauso al Espíritu Santo. Yo siento su presencia en esta noche. Yo siento la gloria de Dios en este lugar. El justo por su fe vivirá. Esa palabra vivirá se traduce como recobrar, existir, perseverar, refrescar, edificar, vivir, dormir, levantarse, entrar, salir, ir y venir. Eso es lo que la Biblia te dice. ¿Qué es lo que Habacuc nos está diciendo en este texto? Que vivir por fe es un todo. Porque para existir usted necesita fe. Para ver ese negocio en la punta, correcto, usted necesita fe. Para ver su sanidad, usted necesita fe. Para ver su victoria, usted necesita fe. Hasta para comer, usted necesita fe. Así es. Dice el texto, el justo por. Esa palabra es un canal. Es una proposición, es el medio de la fe, porque la fe es un estilo de vida. Yo estoy creyendo a Dios por un terreno de $5 millones. ¿Cuánto tiene en el banco, pastor? 0, 0, 0. ¿Creo o no creo? Pastor, y si no se da, porque siempre, si el diablo no te lo dice, te lo manda a decir, ¿verdad? Ajá. Llegan hermanitos que se te acercan y si Dios no se lo da, mi respuesta es, ¿y si me lo da? ¿Qué hace usted? Ojo ahí, ojo ahí. Pero prefiero vivir una vida creyendo que no una vida de negatividad, Exacto. no una vida limitando a Dios, no una vida ahí. Conforme. Iglesia, casa de restauración, tienes que creer por fe que en el 2026 Dios te va a proveer para todos tus pagos. Iglesia, casa de restauración, tienes que creer que en el 2026, si estás sin trabajo, Dios te va a abrir puertas de trabajo. Iglesia, casa de restauración, tienes que creer por la fe que en el 2026 vas a iniciar el mejor año de tu vida. Amén. El 2026 va a ser poderoso, va a ser bendecido, va a ser glorioso para su vida, va a ser glorioso para su familia. ¿Lo creo o no lo creo? Amén. Señor. Escucha esta revelación. Si hubiera otro medio para que el creyente viviera, Dios no lo hubiera dicho. Si hubiera otro medio para enfrentar crisis, enfermedades, momentos difíciles y problemas, Dios no lo hubiera dicho. Pero Dios sigue diciendo, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. En el problema, por la fe vivirá. En la enfermedad, por la fe vivirá. En la escasez, por la fe vivirá. Si usted no tiene fe que Dios te proveerá, vivirás cargado y vivirás afanado. Si usted no tiene fe de que mañana será mejor que hoy, no dormirás y vas a necesitarte azafar. Ojo ahí. ¿Sabe cuántos cristianos ocupan anestesiarse para poder dormir? ¿Y sabe por qué pasan anestesiados? Porque toda la noche pasan, ay, no tengo con qué pagar, ay, el año está terminando, ay, Dios mío, ya viene la escuela, ay, Dios. No. Sí. Yo me acuesto en la noche y digo, Señor, gracias, porque los pagos de enero ya están. Amén. Gracias, porque tú sigues abriendo puertas para predicar. Amén. Gracias, Señor, porque el dinero que mi hijo ocupa para la universidad ya lo tengo. Dios sabe que usted tiene que pagar algo. Dios sabe que usted tiene que pagar luz. Dios sabe que usted tiene que comprar comida. Dios sabe que usted tiene gastos, que tiene que pagar el dinero. Dios lo sabe o no lo sabe. Ahora, ¿cuántos son hijos aquí? Si usted ve a su hija con una necesidad, se hace el ruso o hace lo que sea para ayudarla. Bueno, usted es hijo de Dios. ¿De qué se preocupa si Dios va a hacer todo por
le va a dar un buen trabajo, usted seguirá siendo parte de las estadísticas de desempleo. Correcto. Levante sus manos. Yo vine de parte de Dios a decirle, es por la fe, es por la fe, se lo voy a volver a decir, es por la fe que conocerás al Dios de lo sobrenatural, es por la fe que conocerás que nada hay imposible para Dios, es por la fe que conocerás al Dios que provee, al Dios que abre puertas, al Dios que sana, es por la fe, es por la fe, yo digo que es por la fe. ¡Ey, Señor! ¡Aleluya! Hebreos capítulo 11, verso 7. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo empieza? Vamos, dígalo con fe. Por la fe. Cuando fue advertido por Dios, oiga esto, acerca de cosas que aún no se veían. Suave. Por eso siempre le digo, cuando lea la Biblia, léala despacito. Vamos a leerlo de nuevo. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué era lo que no se veía cuando Dios le habló a Noé? ¿Quién lo dijo? Lluvia. Hasta ese momento nunca había caído una gota de lluvia sobre la tierra. Se lo voy a repetir. Hasta este momento en que Dios le habla a Noé, sobre la faz de la tierra no había caído una sola gota de lluvia. Porque la Biblia dice, oiga el sistema de Dios, antes no llovía de arriba hacia abajo, llovía de abajo hacia arriba. Explíquemelo, pastor, con mucho gusto. La Biblia dice que subía un vapor de la tierra y reglaba las plantas y los árboles. O sea que la lluvia original era de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y Dios le empieza a hablar a Noé de algo que él nunca había visto. Es que hoy a nosotros nos hablan de lluvia y nosotros entendemos que es una lluvia. Pero Dios le empieza a hablar a Noé y le dice, viene un diluvio sobre la tierra. Es un diluvio. Que va a llover 40 días y que es lluvia. Exacto. Pero oigan la fe de Noé, que no se puso a preguntarle a Dios, ¿y cómo es la lluvia? ¿Y cómo va a ser ahora? ¿Y cuántos días dijo? ¿Saben por qué hay gente que no ve milagros? Porque todo lo cuestiona, todo lo pregunta. Ojo ahí. Qué fuerte eso. La fe no se cuestiona, la fe no se cree, no se nada pregunta, más. la fe se cree. Exacto. Yo no veo a Noé interrogando a Dios y contame, Dios, ¿y cómo es eso de lluvia? ¿Qué es eso? ¿Y cómo que un diluvio? ¿Y cómo que 40 días y 40 noches? ¿Y cómo está el asunto? No. Dice, por la fe, cuando Noé fue advertido de cosas que aún no se veían, Noé creyó. Usted nada más crea. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió, oiga lo que dice ahí, sin saber a dónde iba. Empieza a caminar, salga de su tierra, salga de su parentela, salga de la casa de su padre, arrolle y empieza a caminar. ¿Y para dónde voy, Dios? Tranquilo, usted camine. Pero doblo a la izquierda, a la derecha, o sigo directo, usted camine nada más. Dele. Pero ¿qué dice el texto? Por la fe. Nótese como todos estos hombres tienen una cualidad, por la fe. Voy a meterme en territorio apache. ¿Sabe por qué hay gente que no le da a Dios? Porque creen que si le dan a Dios se quedan sin nada. Sí, Señor. O sea, no tienen ni siquiera fe. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que al viento observa no siembra. Exactamente. ¿Cómo le voy a dar a Dios si es fin de año? ¿Cómo le voy a dar a Dios si empezando nomás hay que comprar uniformes y cuadernos? ¿Cómo le voy a dar a Dios si empezando el año hay que pagar recibos, hermano? ¿Sabe cuántas veces yo he dado hasta lo último que tengo en mi bolsillo? Simplemente creyendo a Dios. Correcto.
Levante su mano. No te preocupes, iglesia. Como Dios guió a Abraham, va a guiar a tus hijos y va a guiar a tu familia en el 2026. Dígame a eso. Termino. Verso 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún, ¿cuánto dice ahí? Fuera del tiempo de la edad. Suave. ¿Qué es eso? Fuera del tiempo de la edad. Number one, era estéril. Number two, ya le había pasado la menopausia. Le había pasado como 7 menopausias, porque tenía como 60 y pico de años, hermano. Por eso la Biblia dice fuera del tiempo de la edad. Porque para la mujer hay una edad fértil, hay una edad para tener hijos. Sara ya le había pasado como 3 veces. Pero ¿qué dice el verso? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe, esas mujeres que han sido declaradas estériles van a concebir en el nombre de Jesús. Por la fe, mírate embarazada, mírate así con una barrigota en el nombre de Jesús. Así la veo yo a usted. Yo la veo entrando por esa puerta con una barrigota. ¿Y sabe por qué la veo así? ¿Lo puedo decir? Porque los médicos le dijeron que ella no puede quedar embarazada. Porque los médicos le dijeron que ella tiene idiomas y no puede. Pero Dios dice, yo te sano. Porque mi voluntad es que te reproduzcas. Porque tu vientre es productivo. Porque si lo hice con Sara, lo hago contigo. Dice el Espíritu Santo. Lo vas a chinear en tus brazos. Lo vas a tener en tus brazos. La vas a tener como la has soñado. Porque Dios es fiel. Por la fe, Carol. Por la fe, Carol. Por la fe, Carol. Te veré embarazada y Dios cumplirá tu sueño. Yo siento a Dios en esta noche, en este lugar. ¿Sabe cuántos dictámenes médicos tengo yo en este computador? Perdón, no son dictámenes médicos, pruebas de embarazo que me envían de otros países. Pastor, usted oró y yo no podía tener hijos. Aquí está el examen, dice que tengo 3 meses de embarazo. Pastor, usted vino a mi país, me puso la mano y oró por mí. Y vea, mi esposo era estéril, ahora yo estoy embarazada. Pastor, ¿sabe? Yo tengo hijos espirituales en más de 30 países del mundo. ¿Sabe por qué? Porque uno es fuerte en lo que usted ha vivido. Mira, la ciencia me declaró estéril hace varios años. La ciencia me dijo que yo nunca iba a poder engendrar hijos y mis 2 hijos fueron profetizados con tiempo, con nombre y con sexo. Entonces yo tengo autoridad para orar por una persona que no puede tener hijos. Por la fe Sara quedó embarazada. Verso 33. Me gusta este verso 33. 11:33. Que por fe, ¿qué dice ahí? Conquistaron reinos. Hicieron justicia. ¿Alcanzaron qué? 20, 26 años de qué? Usted va a ver sus promesas cumplidas, porque dice aquí, por la fe alcanzaron las promesas, las profecías que Dios te ha dado. Por la fe taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Míreme y escúcheme, todo lo que le acabo de leer, nada hubiera ocurrido si no estuviera el ingrediente de la fe. Correcto. Porque todo ese verso que acabamos de leer dice por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Por eso que esto no es un mensaje de optimismo, este es un mensaje de fe. Hay muchos que se han apartado de la fe, pero hoy es el día para que vuelvas al camino de la fe. Yo digo de parte de Dios que hoy es el día para que vuelvas al camino de la fe. Vas a terminar el año en fe, vas a comenzar el año en fe, vas a terminar en fe, porque caminas en fe. Vas a ver la gloria de Dios. Póngase de pie y dale un fuerte aplauso. Den un aplauso con fe. Celebre su milagro. Celebre su victoria. Celebre.
saben. Pero dice el Señor, aprobados son 2026 tiempo de restitución, 2026 tiempo de ensanchamiento, 2026 tiempo de bendición. Ay, yo siento a Dios en este lugar. Yo siento su presencia, yo siento el Espíritu Santo. Antes de que el año termine, hay un milagro para ti. Antes de que el año termine, el cuerpo sigue activo, el cuerpo sigue activo, el cuerpo te va a visitar. Todavía queda tiempo, pastor, pero ya se acaba el año. Dios no necesita meses, ni días, ni horas, ni minutos. En un segundo Dios te cambia la vida. Así es. Usted va a entrar a su mejor temporada. Se lo voy a repetir. Usted va a entrar a su mejor temporada. Amén. Véanlo. No es por vista, es por fe. Amén. Levante sus manos. Levante sus manos.